que tanto anhelé, lo entrego hoy. Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, Yo Discípulo, donde hoy estaremos estudiando la lección 2 de la etapa 2 del discipulado, que se llama ¿Qué es el discipulado personal? La clase pasada vimos 10 razones por las cuales no se lleva el discipulado personal en la mayoría de las iglesias. Y sí, ahí vimos, mencionamos algunas cosas de lo que se trataba el discipulado, sobre lo que era el discipulado, pero hoy nos adentraremos más todavía al modelo bíblico de lo que es el discipulado. Bueno, pues muchas gracias por seguir escuchando estas lecciones. Espero pues que sean de mucha bendición y que sirvan para su edificación. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Padre, por este estudio, por la oportunidad que nos das de estudiar este discipulado, Padre. Te pedimos que dispongas nuestros corazones, Padre, y nuestras mentes para recibir tu enseñanza y que se quede guardada en nuestros corazones, así como tu palabra, tus mandamientos, para ser obedientes, para ponerlos en práctica y para no pecar contra ti, Padre. Te damos muchas gracias y que tú nos des convicción de la importancia del mandato que tú nos has dejado de ser discípulos y de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con esta primera imagen. ¿Qué es el discipulado personal? Bueno, en esta imagen podemos ver 4 puntos que conforman lo que es el discipulado. Punto número 1. Comprometerse al desarrollo espiritual y al bienestar de los creyentes. Punto número 2. Ser ejemplo de cómo seguir al Señor. Punto número 3. Dar atención personal a cada creyente individualmente. Y punto número 4. Enseñar verdades bíblicas. En este apartado del punto número 4, donde dice enseñar verdades bíblicas, dice pues que una verdad parcial que se ha creído, dice, para la mayoría de los creyentes, la palabra discipulado significa simplemente enseñar verdades bíblicas. Y lo más correcto es que creemos que el concepto de ser padres espirituales refleja más correctamente el significado bíblico. Bueno, pues como vimos en estos 4 puntos, ya los habíamos mencionado, pues el punto número 1, ya habíamos dicho pues que el discipulado es un compromiso que tenemos que tener nosotros con los nuevos creyentes, de involucrarnos en su formación, o sea, preocuparnos en su bienestar. Y para que, pues, enseñarlo para que tenga un crecimiento normal, ¿no? de un creyente. Entonces, pues, punto número 1 es un compromiso. Número 2, también ya lo habíamos mencionado, de que nosotros vamos a ser ejemplo. Habíamos dicho que la manera más fácil de que un niño aprende es con el ejemplo, es viendo, y está comprobado que la mayoría de las personas, o sea, la manera en que aprendemos, como el 80-89%, es mediante la vista. Entonces, sí pues es un rango considerable. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo de cómo seguir al Señor para los nuevos creyentes. Por eso es que primero nosotros tenemos que ser discípulos para discipular, para ser discípulos a otros. Y punto número 3, dar atención personal a cada creyente. Recuerden, el discipulado es personal, individual, ¿no? Por eso no es, pues las prédicas, eso no es discipular, no es, o sea, una enseñanza, unas clases, eso no es, ¿no? Sino es
tener una atención pues individualizada, como decíamos. Todos aprendemos de distintas maneras, necesitamos distintas cosas, entonces pues nosotros nos vamos a preocupar por, por, por ver eso, ¿no? De cada discípulo, qué es lo que necesitan, o sea, tener una atención individual y personalizada. Y el punto número 4, que es enseñar verdades bíblicas. Bueno, aquí sí nos vamos a detener un poco más. En la lección pasada, cuando vimos las 10 razones por las que no se llevaba el discipulado, en la mayoría de las iglesias, dijimos pues que se tenía, que a veces se tenía un concepto pues erróneo, se creía que el discipulado era solamente enseñar verdades bíblicas, y pues nosotros ya vimos, ya sabemos que eso no es así. Entonces aquí podemos ver que sí es una parte muy importante, fundamental, pues es la palabra, enseñar la palabra. Es nuestro alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos pues que la palabra es palabra de Dios. Entonces, pues sí es muy importante enseñar las verdades bíblicas, pero no es lo único, ¿no? Entonces, pues dice aquí, es una verdad parcial creer que el discipulado es pues solo enseñar verdades bíblicas. De ahí que se creía que solamente el pastor o los maestros eran los que estaban capacitados para discipular. Pues no, sabemos que es un mandato que Jesús nos dejó a todos los creyentes, el de ser discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, pues como digo, es una verdad parcial y a veces estas verdades parciales son más peligrosas que una mentira. Pues una mentira, ya sabemos que es mentira, que está mal. Entonces a lo mejor tenemos más cuidado que con una verdad parcial, pues bueno, pues no es tan malo, o sea, tiene algo de verdad, tiene algo de cierto y pues nos podemos ahí equivocar. Entonces, pues creemos también pues que lo más correcto es ser padres espirituales, no solamente, ¿no? Maestros, no solamente enseñar, sino que tenemos que ser padres espirituales. Y el padre, recuerden que Pablo siempre hace la comparación con los padres naturales, en lo natural, eh, y pues los padres se involucran en la vida pues de sus bebés, de sus hijos, ¿no? Y como dijimos, si creemos que solamente es enseñar verdades bíblicas, pues como dijimos, es el alimento, claro que sí, la palabra, entonces sería lo mismo pensar que los bebés está bien con solamente alimentarlos, con solamente darles leche y sabemos pues que eso no es así, que es todo un conjunto de cosas que que le tenemos que dar al bebé para que esté bien, para que crezca fuerte y para que se desarrolle saludablemente, sanamente, normalmente. Eh, pues sabemos que es alimentarlo, es cuidarlo, es darle amor, enseñarle cosas, eh, pues todo es, todos los cuidados que conlleva cambiarle los pañales, todo el cuidado que conlleva un bebé. Es igual pues con los hijos espirituales, ¿no? Eh, es pasar tiempo con ellos, es compartir nuestra vida pues con nuestros hijos espirituales. Igual es como en la universidad, pues ahí los maestros van y enseñan y a veces ni los nombres se saben de los alumnos, de los estudiantes, ellas nada más van y enseñan lo que saben y pues los alumnos, pues lo que les interesa también es adquirir el conocimiento y, y ya no les importa la vida del maestro, ni lo que él haga después, ni nada. Pero aquí
el ser padre espiritual, pues aquí sí. Aquí sí nosotros somos ejemplos y los discípulos eh, quieren ser como el discipulador, ¿no? Nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que mostrarles a Cristo a los discípulos. Ahora vamos a ver el modelo bíblico de cómo ser padres espirituales. Eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 13, ¿no? Ahí incluyen los componentes del discipulado personal. Vamos a ver los 4 puntos que vimos en la imagen pasada, los vamos a ver, pero ahora los vamos a traspasar acá al modelo bíblico. Bueno, primero, estaban con un solo propósito. Aquí vamos a ver Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Bueno, en estos versículos, pues podemos ver que Pablo, pues tenía solamente un propósito. ¿Cuál era su propósito de enseñar, de discipular? Pues hablando aquí, le está hablando a la iglesia tesalónica. Entonces, él dice que su propósito no era agradar a la gente, que él lo hacía para agradar a Dios. Él tenía sus ojos puestos solamente en Dios y a él solamente quería agradar y él estaba siendo obediente a él y por eso estaba haciendo lo que hacía, ¿no? Y pues que él sabía que Dios podía ver las intenciones de su corazón. Después dice que él no lo hacía para recibir adulaciones y él no buscaba tampoco pues el dinero de la gente, ¿no? Como falsos maestros, falsos profetas, que buscan solamente el enriquecerse o el dinero de la gente. Pues Pablo no, Pablo trabajaba, ¿no? O también pues con el dinero que le daban los filipenses, pues con eso se sostenía, pero él no buscaba recibir, o sea, ninguna recompensa monetaria, ni no era su interés el dinero de la gente. Dice, Dios es testigo, que tampoco hemos buscado los honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Entonces, ellos no buscaban agradar a la gente, quedar bien con la gente, sino con Dios, ser obedientes a Dios y pues honrar y glorificar a Dios, ¿no? Para su gloria nada más. Bueno, vamos con los siguientes versículos. Bueno, a continuación en estos versículos vamos a ver el punto número 1 que veíamos que conformaba el discipulado personal, que era comprometerse al desarrollo espiritual y al bienestar de los creyentes. Vamos a ver este punto en estos versículos de la Biblia. Dice, cuidaban a los creyentes como una madre cuida a sus hijos. Es 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Pues ahora en estos versículos podemos ver el gran compromiso que tenía Pablo con sus discípulos. Dice aquí, lo compara como una madre que amamanta y cuida. Y pues la madre, ¿cuándo amamanta? Cuando el bebé ya tiene 1 año, cuando ya tiene 6 meses, ¿cuándo amamanta la mamá? La mamá amamanta desde que el bebé nace. Entonces, igual tiene que ser, ¿no? A partir, pues, de que nace un nuevo creyente, a partir de que nace, recuerden, son unos bebés y tienen que ser alimentados. Entonces, a partir de que nacen, tienen que ser
discipulados. Discipulados, entonces dice así, dice aquí, pues como una madre que amamanta. Sabemos también que la leche materna, pues es la ideal, es la mejor para el bebé, ¿no? Porque pues tiene muchos anticuerpos y muchas defensas crea en los bebés. Entonces es muy importante que las madres amamanten a sus bebés. Entonces aquí, fíjense, lo compara con amamantar. Entonces, pues sí es muy importante que desde que, a partir de que nace un nuevo creyente, sea cuidado y sea alimentado pues, con la mejor leche. Y dice aquí, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, pues sí, el Evangelio, que es muy importante, sí, de Dios, sino también nuestra vida, nuestra vida. Entonces, pues aquí lo compara, o sea, y dice que son como una madre que está dispuesta a sacrificar su vida por su hijo, pues igual así Pablo, ¿no? Le estaba dispuesto a sacrificar su vida pues por estos nuevos creyentes, por sus discípulos, así como Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su vida, pues por los creyentes que habrían de nacer en la familia de Dios, ¿no? Y dice, tanto llegamos a quererlos. Ahora en estos versículos vamos a ver el punto número 2 que conforma el discipulado personal, que es ser ejemplo de cómo seguir al Señor. Y es 1 de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Eran buenos ejemplos para los nuevos creyentes. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Bueno, pues aquí hablamos del ejemplo, ya hemos dicho muchas veces que el ejemplo es muy importante, porque nosotros no podemos enseñar algo o predicar algo y vivir de una manera totalmente contrario a lo que enseñamos o a lo que predicamos. Entonces es muy importante el ejemplo, como dice aquí Pablo, ¿no? Que ellos se comportaban con los creyentes de una manera santa, justa e irreprochable. Nosotros, pues como ya somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que enseñarles a ellos a seguir a Cristo, ¿no? Con nuestro ejemplo. Como decimos aquí, como vamos a compartir, es un compartir nuestra vida con ellos, que ellos puedan ver pues cómo ponemos en práctica, por ejemplo, en diferentes situaciones de la vida, pues la paciencia, el amor, cómo ponemos en práctica las verdades bíblicas en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante ser ejemplos y mostrar. Recuerden pues que nosotros estamos siendo formados a imagen y semejanza de Jesucristo, entonces eso se tiene que ver, eso se tiene que ver. Recuerden, Dios nos transforma en el interior para que eso se pueda ver en el exterior, ¿no? Que nosotros llevemos pues mucho fruto, que es el carácter de Jesús. Entonces nosotros tenemos que mostrar eso en nuestra vida y que el discípulo pues aprenda con el ejemplo. Pues ahora vamos a ver el punto número 3 que conforma el discipulado personal, que es dar atención personal a cada creyente individualmente. Bueno, esto lo vamos a ver en los versículos 1 de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Dice, ellos daban atención individual e instrucción como un padre a sus hijos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos.
Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Bueno, pues aquí Pablo habla de la instrucción individual y personalizada, ¿no? Y como les digo, pues vuelve a poner el ejemplo del padre con los hijos. Pues sabemos que todos los hijos, cuando tenemos hijos, los hijos no son igual, todos son diferentes, todos necesitan diferentes cosas. Entonces, pues el padre busca la manera de llegarle a cada hijo de distinta manera, ¿no? Unos hijos necesitan que los animen para que hagan las cosas bien, otros pues que sean más consolados, más cariñosos con ellos, otros necesitan que se les jale un poquito más la rienda, y pues también exhortar a los hijos. Y pues también algo muy importante es la disciplina, disciplinar a los hijos. Entonces, pues también, como volvemos a lo mismo, pues los discípulos también tienen que tener, ¿no? Acuérdense, una actitud enseñable. Y pues como dice la palabra, pues Dios al que ama disciplina. Entonces, pues los padres espirituales también, en ese amor, también pues a veces hay que disciplinar, hay que exhortar, pero recuerden, siempre en amor, siempre en amor. Y pues como decimos, cada quien a lo que necesite con una atención individual y personalizada, siempre. Y pues aquí ya vamos a ver el punto número 4 que conforma el discipulado personal, que es enseñar verdades bíblicas. Y esto lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice, la palabra de Dios fue un componente esencial del discipulado. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Bueno, y ahora Pablo en este último versículo pues nos habla sobre el componente esencial, que ya hemos visto que es el punto número 4, que es el de enseñar las verdades bíblicas, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, dice aquí que es una parte, un componente esencial, pero como vimos ya todo lo anterior, o sea, son muchas cosas más, aparte de enseñar las verdades bíblicas, la palabra de Dios. Y enseñar la palabra con el propósito no de que el discípulo se lo sepa de memoria, se aprenda la palabra. Digo, sí es bueno, ¿no? Aprenderse versículos de memoria y todo eso, pero más bien llevarlos a la palabra para que conozcan a Dios, ¿no? Para que conozcan el carácter de Dios, llevarlos a encontrar a Dios en las Escrituras y pues como Él es soberano, ¿no? Pues ahí aprendiendo la palabra y todo, ¿no? Pues van a ir aprendiendo, conociendo a Dios, conociendo su carácter y así poder crecer pues en su dependencia a Dios. Recuerden que el propósito pues es llevarlos a que puedan tomar la segunda decisión de rendirse al señorío de Cristo. Entonces, sí, es muy importante la palabra de Dios, es el alimento, es un componente esencial, pero recuerden siempre que no es lo único para discipular, ¿no? Y ahora vamos a pasar, vamos a volver a ver estos 4 puntos, pero ¿dónde los encontramos en la Biblia? Otros versículos que hablan sobre estos 4 puntos que conforman el discipulado personal. Punto número 1, pues otra vez que habla del compromiso. La preocupación de Pablo por los creyentes fue aún más que la de un maestro. Él se hizo responsable de su bienestar y crecimiento espiritual. Bueno, pues aquí una vez más
vemos pues que se menciona otra vez que Pablo, su preocupación y su compromiso con los creyentes era más que la de un maestro, ¿no? Y como ya hemos visto esta comparación, pues el maestro solamente enseña, pero el discipulador se preocupa por la vida, da su vida por sus discípulos, ¿no? Entonces dice aquí, él se hizo responsable de su bienestar y crecimiento espiritual. Cómo él se preocupaba, cómo él luchaba, se desgastaba y todo lo soportaba por los elegidos. Vamos a ver, 2 Corintios 11, 28 y 29. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? 2 Corintios 12:15. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Colosenses 1:28. Para presentarlos a todos perfectos, maduros en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Segunda de Timoteo 2:10. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. Entonces, este era el compromiso que tenía Pablo y es el compromiso que se nos pide a nosotros para con nuestros discípulos. Recuerden que la meta del discipulador debe ser ayudar al discípulo a crecer espiritualmente, a madurar, a dar fruto y después, pues, a reproducirse espiritualmente, ¿no? Y pues los beneficios al discipulador son secundarios. Recuerden que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, pues no se trata de mí, no se trata de mi tiempo, no se trata de mi vida, sino lo que Dios quiera hacer en nosotros y a través de nosotros. Punto número 2, nuevamente, que habla sobre el ejemplo. Un discipulador es un ejemplo real, transparente para el discípulo. Se espera que el discípulo llegue a abrazar las convicciones y la pasión del discipulador. Pues una vez más hacemos hincapié en el ejemplo, en la importancia de ser ejemplo, de ser un modelo para el discípulo, un modelo de la vida cristiana, un modelo en la manera de seguir al Señor, enseñarles a ser luz y sal, ¿no? Y mostrarles a Cristo en nuestra vida. Entonces, que ellos puedan ver que en nuestra vida diaria, cuando nos va bien, o sea, que vean nuestro carácter, pero también cuando nos va mal, que vean la paciencia, que vean cómo actuamos, cómo respondemos a esas situaciones que Dios nos presenta, pues con el carácter de Jesús y pues aplicando la palabra y dependiendo de Dios en todo momento, dando gracias y alabándole, adorándole, y todo, o sea, que todo para Él, para la honra y la gloria de su nombre. Así como, pues como Pablo a Silas, ¿no? Cuando los agarran, los encarcelan y son encarcelados y cómo pues Pablo, ¿no? Pues se ponen a orar y a cantar. O sea, imagínense pues, o sea, ese ejemplo, haber tenido a Pablo de ejemplo, eh, pues como por eso me imagino yo, pues todos los que crecieron con ese ejemplo, pues así debemos de ser nosotros, ¿no? O sea, ser ejemplo en la tribulación, o sea, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando siempre que nuestra vida sea un ejemplo, tenerlo presente y siempre, siempre, hasta la palabra lo dice, que lo más importante es el amor, todo, todo en amor. Bueno, entonces vamos a leer 1 Corintios 4,
15 y 16. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sigan todos mis ejemplos y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de muchos sufrimientos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Pablo a Timoteo. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lucas 6:40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Punto número 3. Sobre dar atención personal. Un bebé recién nacido requiere mucha atención individual. Conforme el bebé se vaya desarrollando, entonces requiere menos atención individual. Dado que cada niño es único, debe esperarse que tanto la atención en grupo como la atención personal sean necesarias en el camino a la madurez. Bueno, pues aquí vemos cómo Pablo pues reconocía que cada creyente era único y que necesitaba atención individual, atención personal, igual que con los hijos, ¿no? Y pues está en la palabra, ¿no? Está en la palabra, está esa comparación de los padres con los hijos, de una madre que amamanta, que cuida. Y recuerden pues que la palabra, pues sí, Pablo lo escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto, pues es palabra de Dios, es palabra de Dios y Él nos manda pues que así lo hagamos, que así lo cumplamos, ¿no? Y recuerden pues que cada nuevo creyente es un bebé y un bebé necesita cuidados, necesita atención, no puede atenderse y hacer las cosas pues por sí mismo, él solo, y necesita que alguien se encargue de él, que alguien lo cuide, que alguien le dé de comer, que le dé amor y pues todo lo que necesita un cuidado. Vamos a leer un extracto de un devocional. Dice: Cuando usted trae un bebé recién nacido del hospital a casa, usted no solo lo sienta y le dice: Bienvenido a la familia, Juanito. Siéntete como en casa. Las toallas están en el armario del pasillo. La despensa está aquí. El abrelatas está en el cajón. No se permite llorar después de las 10 de la noche. Si tienes cualquier pregunta, hay mucha gente en la familia que le encantará ayudarte. Así que no temas en preguntar. Usted se ríe y dice que es ridículo, pero esto es lo que normalmente le sucede a los nuevos creyentes. Algunos son salvados y comienzan a ir a los servicios de la iglesia,
pero nunca obtienen mucha atención personal. Nosotros le dedicamos 18 años a criar a nuestros hijos, pero ni siquiera invertimos 6 meses ayudando a nuevos creyentes a comenzar a entender la vida espiritual. Como resultado, muchas personas han sido creyentes por muchos años, pero nunca han alcanzado la madurez espiritual. Hebreos 5:12 se refiere a este fenómeno. Así que los nuevos creyentes necesitan a alguien que les brinde la guía y les ayude a crecer. Hasta que otros aprendan a seguir al Señor Jesús directamente, tendrán que seguirlo a través de usted. Usted debe literalmente ser fuente de abastecimiento hasta que ellos aprendan a tomar su propia nutrición de Dios. Oswald Chambers en Post de lo Supremo, 9 de febrero. Entonces, pues, Pablo, como ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses 2:7, que pone el ejemplo pues de la madre que amamanta y que cuida, pues nos lo deja aquí muy claro cómo debe de ser. Y pues es por eso muchas veces, por el compromiso que conlleva esto y porque es nuestra vida, ¿no? Y como lo decía yo en la lección pasada, estamos muy acostumbrados a vivir para nosotros, somos muy yo, y, y no estamos dispuestos a dar. Y a veces porque pues nosotros no fuimos discipulados o pues traemos esa cosa y no queremos discipular a otros, no queremos dar de nuestro tiempo. Más aún, los que sí, los que sí fuimos discipulados, digo, esto es un mandato y es un mandato que Dios nos lo deja en su palabra y para todos, ¿no? Pero más creo yo, pues los que sí fuimos discipulados y que hemos recibido esta bendición, pues yo creo que, digo, el compromiso es el compromiso con Dios siempre, ¿no? Pero, como les digo, pues yo creo que tenemos más ese compromiso que nosotros, pues ya lo entendimos, ya recibimos esa bendición y ahora nos toca a nosotros seguir, esparciendo y dando esta bendición, pues a otros creyentes. Vamos a leer Hechos 20:31. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Colosenses 1:28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Primera de Tesalonicenses 2:11 y 12. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado. Bueno, entonces, pues está bien claro, Jesús nos ordena en su palabra ir y hacer discípulos, no solo no solo convertidos. Sí, pues primero tienen que ser convertidos, tienen que nacer de nuevo, pero los tenemos que atender y tenemos que pues llevarlos, tenemos que hacerlos discípulos de Cristo, ¿no? En la comunidad cristiana hay muchos convertidos inmaduros, pero pocos, pocos discípulos. Punto número 4, que habla sobre enseñar las verdades bíblicas. La palabra de Dios es un componente esencial para el discipulado bíblico. A. Un creyente no puede llegar a una madurez espiritual sin tener entendimiento bíblico, pero sí puede tener mucho conocimiento bíblico y aún no ser maduro espiritualmente. Punto B. Hay problemas inseparables con la creencia común que el presentar conocimiento bíblico iguala con el discipulado y que los otros componentes son opcionales. Si el creyente que está siendo instruido no está teniendo en cuenta los otros componentes importantes en el proceso de crecimiento, típicamente tendrá dificultades para crecer a una madurez reproductiva espiritual. Bueno, pues aquí una vez más, pues hablamos sobre la enseñanza de las verdades bíblicas, ¿no? De la palabra de Dios.
pues una vez más decimos que si es un componente esencial, claro, pues es la palabra, pero que para el discipulado no es lo único, ¿no? Y pues menciona aquí en la letra A, pues que un creyente no puede llegar a la madurez espiritual sin el conocimiento y sin el entendimiento de la palabra. Pero sí se puede tener mucho conocimiento bíblico y aún no ser maduro espiritualmente, ¿no? Y ahí está, pues, el ejemplo de los fariseos. Conocían la palabra de memoria, de pe a pa, conocían todo, pero ¿qué pasaba? Pues estaban huecos, pues no les servía de nada eh, tener tanto conocimiento de la palabra, tanto conocimiento bíblico. Entonces, pues Dios, el propósito de que Él escribió todo esto, escribió la Biblia, pues no es para que nosotros conozcamos toda la palabra, sino que lo conozcamos a Él en su palabra. Y sí, la palabra es la que nos transforma, Dios nos transforma a través de su palabra, transforma nuestro entendimiento, transforma nuestra mente. Eh, pero pues tenemos que conocerlo a Él, no nada más llenarnos de conocimiento bíblico y sin ponerlo en práctica, sin ser obedientes, sino es todo un proceso y con el fin pues de conocer a Cristo, ¿no? El conocer pues puede tener dos significados. Tú puedes conocer algo, o sea, saber algo, o puedes conocer a alguien, o sea, cómo conoces a una persona pasando tiempo con él. Entonces, pues son dos cosas, ¿no? Y aquí el propósito, pues, es conocer a Dios por medio de su palabra. No solamente sabernos de memoria la palabra, eh, sino conocer a Dios por medio de su palabra y dejarnos transformar por su palabra. ¿Y cómo hacemos esto? Pues leyendo su palabra, estudiando su palabra, pasando tiempo con Dios en oración, ¿no? Y pedirle que nos dé conocimiento, entendimiento y revelación de su palabra, que se nos revele Él en su palabra. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 8, 1 y 2. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Efesios 4 del 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños. Colosenses 1, 28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y pues el punto número B, pues que lo mismo, pues, que hay un problema, ¿no? Con creer que el presentar puro conocimiento bíblico, pues iguala al discipulado y que todo lo demás es opcional, o sea, el de dar atención personal, el de ser ejemplo, el de tener compromiso. Entonces, si se cree así, si se sigue creyendo esto y se sigue nada más enseñando verdades bíblicas, pues vamos a seguir teniendo creyentes inmaduros, inmaduros y frustrados en
en su vida espiritual, en su vida cristiana, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, si el conocimiento bíblico por sí mismo fuera la clave de la espiritualidad, debiéramos tener la generación de creyentes más espiritual en la historia, ya que las librerías cristianas están llenas de libros de todo tema bíblico imaginable. Pues está, es verdad, ¿no? Pues en aquel entonces, en las épocas de Jesús, de Pablo, pues no existían tantos libros, pues a lo mejor no existía todavía la Biblia completa, este, y aún así se hacían discípulos. Entonces, pues ahora si creemos que solamente enseñando verdades bíblicas y pues solamente así, que solamente con eso es necesario y así van a crecer, pues ya eso ya se hubiera mostrado, ¿no? Ya hubiera muchos discípulos y mucha madurez en la iglesia, porque pues ahorita ya hay muchos libros, tenemos a nuestra disposición muchos libros, muchas enseñanzas, pues por internet, y pues vemos que no es así, ¿no? Que falta todo lo demás, todos los componentes del discipulado. Punto número 2. El proponer que el conocimiento bíblico por sí solo es la clave de la espiritualidad es semejante a decir que solo la comida es la necesidad más importante de un niño. Pues como ya lo hemos dicho, ¿no? Es lo mismo con un bebé, pues entonces decimos lo único importante es darle de comer, darle su lechita y dejarlo ahí a su suerte. Y pues no, un bebé requiere de amor, de compromiso, de cuidado, de un ejemplo y de una atención personal. Punto número 3. La mayoría de los creyentes estarán de acuerdo que mientras el Espíritu Santo atrae a los incrédulos a sí mismo, Él típicamente usa a creyentes en alguna parte del proceso de evangelizar. ¿Cómo pueden los mismos creyentes entonces concluir que su involucramiento primario en el crecimiento de un nuevo creyente, bebé, está limitado principalmente a poner comida espiritual en la mesa? ¿Acaso no quiere el Espíritu Santo también utilizar a los creyentes más espirituales para ayudar a los nuevos convertidos a crecer? Pues aquí no puede estar más claro, ¿no? Que el Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo que nos dé convicción a todos eh, de esta importancia de ser padres espirituales, de hacer discípulos y pues que así pueda crecer el cuerpo, la iglesia de una manera santa, que haya creyentes maduros, o sea, que sean más los creyentes maduros que los creyentes eh, pues inmaduros y con mucho conocimiento bíblico. Si amar, enseñar es bueno, pero amar a aquellos que les enseñas es mejor. Conocer la Biblia es bueno, pero conocer y entender íntimamente a Dios, quien la Biblia revela, es mejor. Jeremías 9, 23 y 24. Juan 17, 3. Por último, en esta imagen tenemos el propósito del discipulado personal. Dice, el propósito del discipulado es de ayudar al nuevo creyente a cambiar su estilo de vida, es decir, ayudarle a dejar la costumbre de vivir confiando en sí mismo y empezar a formar el hábito de vivir confiando diariamente en el Señor, tal como nos lo dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Y pues podemos ver esta imagen, que ya estamos muy familiarizada con ella, que es el diagrama pues, del desarrollo de la vida cristiana normal, donde el punto número 1 representa el tiempo que transcurre entre nuestro nacimiento físico y nuestro nacimiento espiritual, donde nos encontramos muertos espiritualmente, viviendo, pues agradándonos a nosotros, en nuestros delitos y pecados, y confiando en nuestro propio entendimiento. El número 2, pues representa la etapa de evangelismo, la cual
pues nos lleva a la salvación. En el momento de creer, la persona pasa de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo y empieza nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual en comunión con Dios. Punto número 3 representa la etapa del discipulado. Aquí es el periodo formativo y crítico cuando el creyente necesita el cuidado de un padre espiritual que le ayude en los primeros pasos para vivir cada vez más en dependencia del Espíritu Santo. Y el punto número 4, pues representa ya el proceso de la santificación. Al terminar con el discipulado, el creyente tiene un entendimiento básico de la relación amo-siervo y la necesidad de seguir al Espíritu Santo con el fin de seguir siendo dirigido y transformado por él. Bueno, pues como vemos aquí, el propósito del discipulado personal, pues es ayudar al creyente a que pueda hacer esa transición de su vida anterior pues a su vida cristiana, ¿no? Venimos de una vida donde estamos acostumbrados pues a vivir en nuestra propia prudencia, satisfaciendo nuestros deseos y pues tratando de agradar a los demás o siempre de buscar pertenecer, de ser aceptados, ¿no? Ya sea en la escuela, en nuestro grupo de amigos, en casa, en nuestra familia, y siempre cuidando nuestro comportamiento para ser aceptados. Y pues cuando nacemos de nuevo, pues aquí es diferente, ¿no? Ya no vamos a vivir en nuestro propio entendimiento, bajo nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿no? Sí, entonces, pues ahora el discipulador tiene que ayudar al nuevo creyente a entender la vida cristiana y a poder hacer esa transición de confiar y vivir dependiente pues de Dios, de Cristo, permaneciendo y dejándose transformar, dejándose guiar por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Recuerden que el nuevo creyente va a buscar al principio cambiar su comportamiento, imitar a los demás creyentes. Entonces, pues nosotros le tenemos que enseñar que no es así, que Dios nos transforma, que tenemos que dejarnos transformar. Primero, tenemos que llevarlos a tomar la decisión de rendir su voluntad al Señor, de rendirse al señorío de Cristo y dejarse transformar internamente para que eso se pueda mostrar en el exterior, que no se trata de cambiar nuestra conducta, de tomar comportamientos que vemos en la iglesia, no, sino rendir nuestra voluntad y Él lo va a hacer todo. Él nos va a transformar, Él va a transformar nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y eso entonces se va a mostrar en que el Espíritu Santo va a poder dar el fruto a través de nosotros y nosotros pues vamos a poder llevar ese fruto que es el carácter de Jesús y vamos a crecer a imagen y semejanza de Él. Y como vimos pues aquí en el diagrama, esa etapa es inmediatamente después de la conversión. En la conversión nacemos de nuevo, recuerden, y somos unos bebés. Y ese momento es el momento crítico donde tenemos que ser cuidados, alimentados, guiados, enseñados, amados. Y entonces después de la conversión, ahí es la etapa del discipulado personal, donde pues tenemos que ser padres espirituales para los nuevos creyentes,
para que puedan tener un crecimiento normal, un crecimiento saludable, y que no se frustren, o sea, explicarles la vida cristiana, porque a veces llegan y ya ellos piensan que ya todo es felicidad, que ya no van a pecar, y no es así. Pues al contrario, empiezan más los sentimientos porque pues seguimos pecando, pero ahora ya si nos arrepentimos, nos duele. Entonces, pues a veces hasta empezamos a sufrir más. Entonces, pues les tenemos que explicar, tienen que ser enseñados estos nuevos creyentes para que no caigan en un desierto y estén vagando en un desierto, sino que puedan empezar a caminar su vida cristiana permaneciendo en Cristo, dejándose transformar por Él y dependiendo de Él, crecer en su dependencia de Él, que al principio pues a lo mejor sí vamos a depender del Padre Espiritual, pero siempre llevarlos a Cristo, a que ellos aprendan, a que ellos crezcan en, en su dependencia de Cristo, ¿no? Y todo para la honra y la gloria de Dios. Y pues el resultado esperado del discipulado bíblico, pues es llevar al creyente a su crecimiento, a la madurez espiritual, a que lleven cada vez más fruto y a que se reproduzcan, espiritualmente, ¿no? Tenemos que ver que esas personas a las que nosotros hemos discipulado, cómo las está usando el Espíritu Santo, cómo las está usando, si ellos están pasando esa bendición, si ellos están haciendo discípulos, si ellos están siendo luz y sal, si están viviendo de verdad, permaneciendo en Cristo, dependientes de Él, rendidos a su señorío, ¿no? Entonces, pues yo los invito y me incluyo, pues a que empecemos con esto, a que empecemos a discipular, empecemos a ser discípulos. Este mandato pues está en la Biblia, es palabra de Dios y es un mandato que nos dejó a todos los creyentes, ¿no? Y pasar esa pasión y ese amor que tenemos nosotros, pues para Cristo, y que Él sea exaltado, en todo momento, en todo momento. Pues con esto terminamos. Espero que sigan estudiando esta segunda etapa, todavía falta la tercera etapa, que no lo dejen, que seamos diligentes y que de verdad pongamos todo nuestro corazón en esto, que lo hagamos por Él, en obediencia y por amor a nuestro Señor. Tal vez nos es difícil eh, al principio por las demás personas o por otros creyentes, pero entonces que tomemos esa iniciativa y que lo hagamos por Él. Y ya en el camino el Espíritu Santo nos va a dar esa convicción, nos va a dar ese amor para los demás. Pues muchas gracias, espero que haya sido de mucha bendición, así como lo está haciendo para mí nuevamente. Gracias, le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad y que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa
sientes frente a